Muy buenas tardes, me presento, soy Marcelo Mendoza, les voy a presentar el proyecto 4 del instituto que se llama Explainable Artificial Intelligence. Básicamente lo que hemos estado haciendo nosotros es trabajar sobre un solo enfoque. Es un proyecto en el cual lo que hemos querido hacer es definir un problema grande, complejo, y abordarlo desde distintas perspectivas. Y ese problema es el siguiente. Tenemos un evento en una red social, por ejemplo. No necesariamente tiene que ser una red social, puede ser otro tipo de medio de propagación de información. Ese evento puede ser una opinión que alguien emite, puede ser una noticia. Y ese evento entonces gatilla ciertas reacciones en la red. Entonces, la data que nosotros analizamos de la red social la caracterizamos como un conjunto de claims o afirmaciones o digámoslo así como aseveraciones. Entonces esas claims que están en ese conjunto, indicados por la C que están ahí, se pueden desagregar en función de los comentarios que se desprenden de esas afirmaciones o aseveraciones, y también otro factor que nos interesa es la componente temporal, es decir, cuándo se produjeron esos comentarios. Entonces tenemos un conjunto de mensajes o comentarios acerca de una afirmación original, que les recuerdo puede ser una noticia, una opinión, una afirmación de alguien importante. Tiene que ser algo importante para que produzca reacciones en la red social. Eso es algo interesante de este tipo de problemas. Y también el timestamp, que es algo importante que nosotros consideramos en el modelo. Entonces, en este escenario de datos, nosotros planteamos distintas tareas. La primera tarea, por ejemplo, es hacer aprendizaje a nivel del evento. Es decir, la primera manera de poder abordar eso es definir un problema de clasificación supervisada secuencial, en donde lo que hace uno es aprender un clasificador a nivel del evento, a nivel del claim, por ejemplo, de la noticia o de la afirmación original, y utilizar la secuencia de mensajes asociados a ese evento para aprender algo, que puede ser alguna característica de ese evento. Yo les voy a mostrar ejemplos de qué es lo que se puede aprender. Después uno podría conducir una tarea de aprendizaje a nivel de cada mensaje. Entonces uno podría aprender, por ejemplo, cuáles son los mensajes más importantes en relación a una determinada propiedad que tiene ese evento que gatilla la información. Entonces esa tarea de aprendizaje se transforma en aprender un clasificador G a nivel de cada uno de los mensajes y utilizar eso para entonces aprender algo nuevo, que son las variables I que están ahí, para cada uno de los mensajes de esa secuencia. Claramente esa es una tarea mucho más compleja que la primera, porque tenemos menos información para poder realizar un proceso de aprendizaje a nivel de cada mensaje. Entonces, por la granularidad que tiene esa tarea, es una tarea mucho más desafiante, como les voy a mostrar a continuación. Una tercera tarea que ha sido muy interesante es aprender algo a nivel de los usuarios. Entonces, aprendizaje a nivel de los usuarios, que son quienes emitieron cada uno de los mensajes, es algo que también nos ha interesado en este proyecto. Entonces, ahí lo que uno va a aprender básicamente es un nuevo clasificador H a nivel de cada usuario, que lo que va a pronosticar o a predecir o a indicar es una característica de ese usuario en relación a ese mensaje. Entonces, ejemplo, este es como un framework en el fondo, sobre el cual nosotros trabajamos, que se puede aterrizar a distintos problemas. Les voy a mostrar dos en particular. Por ejemplo, análisis de fake news es un problema dentro de este enfoque que nosotros hemos elegido, en el cual el aprendizaje a nivel de eventos sería, por ejemplo, detectar cuándo la noticia original en realidad correspondía a un rumor, con distintos niveles de veracidad. Puede ser un rumor verdadero, falso, podría no ser un rumor, podría ser algo o información no verificable, por ejemplo. En el caso de aprendizaje a nivel de post, nos podría interesar, por ejemplo, clasificar cuál es la reacción o cuál es la relación que tiene cada mensaje con respecto a la información original. Por ejemplo, si la apoya, la niega, la cuestiona, la comenta. ¿Ya? Eso se llama stance, clasificación de stance. Y en el caso de aprendizaje a nivel de usuarios nos podría
interesar, por ejemplo, la detección de bots, es decir, detectar cuándo un usuario en realidad no es un usuario legítimo, sino que está mediado a través de un algoritmo que le permite modificar o generar algún tipo de reacción en la red social que sea distinta. Segundo escenario, para el mismo enfoque, análisis del impacto de una noticia. Por ejemplo, uno lo que podría hacer es aprender para un evento original si es que ese evento, antes de que genere una reacción en la red social, va a producir controversia. Esa es una tarea de aprendizaje. Uno podría, en ese mismo escenario, por ejemplo, aprender a nivel de cada mensaje cuáles van a ser los mensajes que van a ser más populares asociados a un evento. ¿Ya? Y uno puede utilizar, por ejemplo, el texto u otra información. Y a nivel de los usuarios uno podría determinar cuáles son los usuarios que van a producir mayores comportamientos de incivilidad en la red. Por ejemplo, detectar troll o si son usuarios que realmente son civilizados. ¿Por qué esto es importante? Porque en realidad en las redes sociales uno tiene usuarios de los cuales no conocemos muchas veces, sino que están enmascarados a través de una identidad virtual en la red social. Entonces tenemos un grafo que es la red de conexiones entre esos usuarios. Por ejemplo, en el caso de noticias de análisis de noticias falsas, donde este escenario que yo les planteo es que alguien originalmente dice o hace algo, digamos. Por ejemplo, realiza un comentario o propaga una determinada noticia. Y en esa red, entonces, los otros usuarios, que son los que siguen a ese usuario original, ven ese mensaje y tienen la posibilidad de comentarlo o propagarlo. Entonces, a quien le llama la atención ese mensaje, probablemente lo va a comentar o lo va a propagar. Ese otro personaje, por ejemplo, que está ahí, a lo mejor todavía no ve ese mensaje, no lo ha revisado, o bien, sinceramente, no le llamó la atención. Entonces, bajo ese escenario, el usuario 2 lo propaga y los seguidores de ese segundo usuario entonces van a ver esa información y van a poder hacer algo con esa información, comentarlo o simplemente no interactuar con esa información. Lo que se va formando en la red social es una compleja red de interacciones que finalmente hace de que esa información vaya mutando, vaya cambiando de la medida que se propaga a través de la red social. Entonces, básicamente, las tareas de aprendizaje que uno puede realizar en este escenario son aprendizajes sobre los usuarios. Por ejemplo, ahí estamos viendo el aprendizaje a nivel de los mensajes, aprender a partir de los textos si es que esos textos apoyan o niegan, por ejemplo, la información original. También podemos desenmascarar eventualmente algunos de estos usuarios y eventualmente los datos mismos nos podrían indicar si es que alguno de estos usuarios es un bot, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, todo esto es algo que es el escenario en el cual nosotros hemos estado trabajando durante este primer año, así que es un escenario de muchos desafíos y que tiene también mucho potencial para aplicarse en este tipo de escenario. Entonces, ejemplos, bueno, ¿cuál es la apuesta del grupo? La apuesta del grupo es no solamente realizar estas tareas de forma automática, temprana, sino que la apuesta fundamentalmente va por agregarle valor a las predicciones de los modelos que estamos utilizando, siguiendo este enfoque de inteligencia artificial con explicación. ¿Por qué es importante con explicación? Porque nos va a ayudar a explicar los resultados que la inteligencia artificial obtiene en este tipo de escenarios. ¿Cuál es el valor que eso tiene? Ejemplo, ¿por qué es importante la explicación en noticias falsas? Porque nos va a ayudar a decir por qué la noticia es falsa para el modelo, cuáles fueron, por ejemplo, los mensajes más importantes en una conversación, o cuáles fueron los usuarios que principalmente influenciaron la propagación de una determinada información. Entonces nos puede entregar información a distintos niveles de agregación de un determinado evento de interés. En el caso de análisis de impacto de una noticia, nos podría la inteligencia artificial ayudar a determinar por qué una noticia es controversial. ¿Cuáles son los mensajes más importantes que hicieron que una determinada información se transformara en una controversia? O bien, ¿cuáles fueron los usuarios que influenciaron una conversación de manera más importante?
Resultados. ¿Qué tipo de cosas hemos hecho? Por ejemplo, con un modelo de inteligencia artificial con explicación que se llama el Transformer. Estamos trabajando para resolver el problema de stance. Ya tenemos algunos resultados. Básicamente este es el tipo de modelos con el cual estamos trabajando. Lo que hace la máquina en este caso, este modelo, es combinar otras máquinas. Entonces, esa técnica de inteligencia artificial aprende a combinar otros modelos base para hacer un pronóstico sobre el stance de un mensaje. Y los mecanismos de atención que tienen estas máquinas nos permiten decir para determinados tipos de datos cuáles son las máquinas que entregan más información para resolver ese problema en particular. Entonces ahí está la explicación que nosotros podemos entregar. No es solamente entregar el pronóstico, sino que también generar una explicación para el pronóstico que la máquina entrega. En detección de bots estamos realizando aprendizaje sobre grafos. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos son dos grafos. Un primero que representa las conexiones entre los usuarios y el segundo que representa las interacciones entre los usuarios. Y con un proceso de aprendizaje, esta es la función de pérdida que realizamos ahí, combinamos los dos grafos. Entonces, aprendemos cuál es la mejor manera de para generar una representación de los usuarios y la buena noticia es que utilizando un algoritmo de búsqueda sobre el embedding aprendido sobre estos dos grafos, nosotros podemos detectar con alta precisión redes de bots, botnets. Porque los bots tienden a tener ciertas interacciones que son bien sincronizadas. Entonces, si nosotros colocamos las interacciones dentro de la representación, nos ayuda a desenmascarar la presencia de bots en una red. Estamos trabajando también con datos de EMOL. Arriba les mostramos la red de EMOL, que es bastante segmentada. Cada uno de esos puntitos es un usuario. Pero algo interesante que hemos mirado en los datos de EMOL es que es posible detectar controversia utilizando likes y dislikes. Cuando se produce o se propaga una información que genera controversia, entonces la red tiende a polarizarse. En este caso se representaría a la gente de derecha e izquierda y uno podría tener grupos que interactúan mucho dependiendo de su sesgo político. Y eso se puede medir. Cuando hay un tema que no es controversial, no se produce una polarización en la red y eso también se puede medir. Si uno lo mide, entonces uno identifica este tipo de cosas. Por ejemplo, acá tenemos noticias no controversiales versus controversiales y en cada uno de ellos los modelos de aprendizaje nos ayudan a identificar cuáles son las entidades que participan o que generan más controversia en Chile. ¿Ya? Estos son datos completos. Por ejemplo, el número que está ahí indica en cuántas noticias han participado esos personajes, ¿ya? O esas entidades en general. Y algunos resultados interesantes, algunos confirman lo que uno teme, ¿no es cierto? Lo que uno más o menos sabía. Si uno mira las noticias no controversiales, el deporte es mucho más importante ahí. Es decir, si uno habla de deporte, no genera controversia. Curioso, ¿ya? Lo que genera más controversia en Chile es la realidad nacional, en el fondo la política. Más del 53% de las noticias controversiales tienen que ver con política y actualidad nacional. En esos personajes, por ejemplo, ahí uno puede empezar a ver en EMOL, ojo, tiene el sesgo del medio, ¿sí? Cuáles son las instituciones o las entidades que generan más controversia. ¿Okay? También uno puede mirar de que hay ciertas entidades que se repiten, ¿sí? O sea, Colo-Colo a veces genera controversia y a veces no. Depende probablemente de la noticia en la cual se produzca o se vean involucrados. Bueno, en ese tipo de cosas estamos trabajando. En colaboración hay mucho tema que a nosotros nos interesa que tiene que ver con cómo hacer esto en español. Porque la mayoría de los modelos funcionan bien en inglés porque los embeddings para representar el lenguaje están construidos sobre representaciones de grandes colecciones de texto en inglés. Globe, por ejemplo, o ese tipo de cosas. Entonces, para nosotros es muy importante, primero, contar con datos que estén etiquetados sobre noticias en español.
Entonces ahí hemos estado colaborando con Magdalena Saldaña, que nos está ayudando a etiquetar el primer dataset de stands que va a existir en español. Entonces ahí hay harto trabajo de colaboración. En el caso de fake news, con el Polígrafo, ellos, que es un grupo editorial de EMOL, ellos taguean fake news, entonces nos pasan los códigos para que nosotros podamos construir un conjunto de datos que nos permitan tener un detector de noticias falsas, pero que funcione bien en español. ¿Ya? Entonces ahí hay una segunda colaboración. También Sebastián Valenzuela nos ha compartido los códigos de algunas noticias que están tagueadas por expertos en un sinnúmero de categorías que mucho más finas de lo que yo he mencionado acá, tienen otras variables, entonces ahí también tenemos hartos datos con los cuales estamos trabajando. Bueno, ¿qué vamos a ver de este proyecto dentro de la agenda que tenemos? Hay un póster de Explainable Information Retrieval de Andrés Carballo. Vladimir Araujo va a presentar una charla corta de análisis predictivo de MOL. El análisis predictivo de datos con Reddit va a ser presentado por Julio Hurtado en un póster. Margarita Bugueña nos va a hablar de Stance Classification en una charla. La visualización de atención va a ser abordada por Hernando Valdivieso también en una charla, y Fernanda Weiss nos va a hablar de modelado dinámico de trends en Twitter también en una charla. El equipo es grande que está trabajando detrás del proyecto 4, y con esto cierro. Si se me olvidó mencionar algo a alguien, por favor, disculpa, ¿ya? Pero básicamente los resultados aquí se deben al esfuerzo de mucha gente que está detrás de lo que yo acabo de mostrar. ¿Sí?